Estamos acá con Angie Jiménez, ella es orientadora familiar y como estuvimos hablando toda una serie sobre las emociones, queremos hablar con ella acerca de cómo afrontar las emociones en los niños a la luz de la palabra y también desde lo específico de tu formación. Así que, Angie, gracias por prestarte a esta entrevista. Gracias a vos, Cristian. Y quiero ya nomás comenzar con la primera pregunta. A la luz de la Biblia y de tu formación técnica, ¿no? ¿Cuáles son las emociones humanas? Esto que aprendimos, ¿se aprenden? ¿Vienen desde nacimiento? ¿Qué podemos hablar de las emociones en cuanto a nuestros hijos? Bueno, pues primero que todo, gracias por la oportunidad. Las emociones ambas. Venimos ya de fábrica, diseñados por Dios de una manera inteligente y perfecta, de manera que tenemos ya el combo de emociones completo para que el bebé solamente nace y ya empiece a expresar sus emociones. Y a la vez esas emociones las vamos aprendiendo a gestionar en la socialización con la familia, en la socialización en el jardín, en la escuela, pues esas emociones ya se van a ir complejizando un poco más. Al principio van a ser esas emociones primarias de enojo, tristeza, alegría, y después se van complejizando en envidia, celos, frustración, etcétera. Claro, que ya requiere un análisis más a lo mejor de la situación, de lo que está pasando, ¿no? Y entonces deriva en emociones tal vez nuevas o que se disparan más adelante, sería el concepto, porque ya están ahí instaladas. Exactamente. Con la socialización ya esas emociones van a ir como tomando una forma mucho más compleja. Y entonces, hablando de la socialización, ¿cuál sería básicamente el rol de los padres en esa formación? Porque vos decís que uno va descubriendo emociones que trae, pero también necesita ir sabiendo cómo gestionarlas, cómo procesarlas. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de los padres? ¿Deben moldear, deben reprimir, deben dejar libre que los chicos vayan descubriendo las emociones? Empecemos a definir eso. Me imagino que debe ser complejo el tema, pero vamos a empezar a definir. Sí. Bueno, imagínate que compras un juguete nuevo y ese juguete nuevo tú quieres aprender a utilizarlo bien. Entonces vas a ir a buscar las guías de instrucciones para poder armarlo, para poder ejecutarlo bien y disfrutarlo. Entonces, en este caso, los padres acompañan al niño haciendo como ese rol de instrucciones para que el niño que trae ese combo ya incorporado pueda ir aprendiendo a gestionar sus emociones de la manera que los padres le van a enseñar. Por eso es importante que los padres tomen conciencia de sus propias emociones, porque la manera como los padres gestionan sus emociones es como los niños aprenden. Y recordemos que los niños aprenden desde la visión, desde el ejemplo de los padres. Ellos toman todo lo que ven de los padres. Ok, bien, qué interesante. Vamos a seguir avanzando, pero ahí quiero hacer un paréntesis en ese tema. ¿Qué pasaría entonces si un papá dice, bueno, yo todavía no controlo mucho el tema del enojo, me enojo? ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo si yo no sé gestionarlo todavía? ¿Qué le podríamos decir a ese padre entonces? Paciencia. Paciencia para con el hijo. Pero él tiene que acelerar en sus procesos, ¿no? Claro, claro. Está bueno que el padre mismo ya puede reconocer que su enojo no lo sabe gestionar de la mejor manera y no está siendo un buen ejemplo para su hijo. Entonces, ese ya es un gran paso para que el padre a partir de allí pueda empezar a realizar los cambios internos que necesita para luego entonces enseñarle al hijo que, por ejemplo, cuando yo me enojo, no tengo que pegarle a otra persona, ¿no? Entonces, el padre puede empezar a hacer esos cambios y en el momento que el padre mismo se sienta enojado, procurar expresar esa emoción no delante del niño, para que luego no haya una contradicción en la mente del niño de que mi papá pega cuando se enoja, yo también tengo que pegar cuando me enojo, pero mi papá me dice que no pegue, ¿no? Esa contradicción que se puede generar allí. Exacto. Y entonces,
hablando de esto, podría, si un adulto, por ejemplo, comete algún error o en algún momento no gestiona bien una emoción, por ejemplo, estamos hablando, una emoción es la frustración. Todo padre a lo mejor enseña al hijo, bueno, no te hagas problema, la próxima te va a salir mejor. Esto suele ser una conversación natural de madres y padres cuando los chicos están haciendo las tareas o vuelven del colegio. Ahora, ¿qué pasa si un adulto se frustra por algo? ¿Sirve reconocer el error delante de los hijos? Decir, me equivoqué, no tengo que obrar así. ¿Sirve como modelo también o esto desautoriza? No, totalmente. Al contrario, yo creo que en lugar de desautorizar, refuerza la credibilidad que el niño puede tener en la autoridad de su padre, porque está viendo un padre humano, un padre que se equivoca, pero que tiene la capacidad de reconocer su fallo y obviamente se espera que pueda mejorarlo en la próxima, pero es totalmente es cierto eso. Y entonces también estaría modelando como respuesta al niño, que si el niño se equivoca tiene la opción del perdón, del reconocimiento o de la corrección. No es que está todo, bueno, ya está perdido, sino que queda la vía del reconocimiento, tal vez del arrepentimiento, ¿no? Totalmente. Eso le abre una puerta al niño también para que el niño sepa que cuando comete un fallo, cuando comete un error, hay la oportunidad de poder arrepentirse, de poder mostrar, sí, ese arrepentimiento o ese cambio de actitud, de conducta. Uh-huh. Claro. Bien, entonces, qué interesante ver cómo en el aprendizaje de las emociones de los niños también está la interacción de las emociones de los padres. Porque a veces uno dice, los padres queremos enseñar paciencia a los niños, pero a veces nos cuesta tener paciencia cuando hay niños que aprenden rápido, que son obedientes, y hay otros que requieren de un poquito más de paciencia, ¿no? Entonces ahí supongo que se ha de dar como una especie de tensión. Entonces, dos preguntas que no sé si tienen respuesta, pero ahí van. La primera es, entonces, un padre, papá o mamá estamos hablando, no en términos genéricos, debería evitar que el niño experimente alguna emoción displacentera o debería acompañarlo en el momento, porque a veces uno, para evitarle ciertos dolores o malos sentimientos al hijo, lo protege. La pregunta tendría que ver si conviene proteger, sobreproteger al niño y que después cuando aparezcan esas emociones de adulto se arregle como pueda, o dejar que las emociones surjan y ayudarlo de pequeñito a gestionarlas. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Es una pregunta interesante porque fíjate que los padres en la medida que van desempeñando su rol va también aflorando ese instinto de proteger al hijo. ¿Sí? Entonces, en ese instinto de proteger al hijo también se puede mezclar cuando el niño aflora esas emociones, ¿no? Y como padres muchas veces queremos proteger al niño de que se exponga a riesgos innecesarios, de que no sufra, de que pobrecito no lo quiero ver llorar. Entonces, los padres pueden caer en la trampa de empezar a sobreproteger y evitar aquellas cosas, aquellas situaciones en las que el niño puede aprender a lidiar con la frustración, con la envidia, con los celos, y los padres como que restringen al niño a propósito y eso les quita mucho aprendizaje emocional al niño, ¿no? Bien, entonces en lo que vos estás diciendo yo infiero que todo niño tiene la capacidad de entender y gestionar sus emociones, por pequeñito que sea, obviamente con la ayuda de los adultos, ¿no? Totalmente. Ahí debe estar un adulto presente que ayude al niño a identificar lo que está sintiendo, ¿no? Porque el niño llora pero no sabe qué es. Entonces hay que enseñarle, bueno, esto que está sintiendo se llama llanto, se llama tristeza y se siente aquí en tus ojitos porque estás derramando lágrimas. El enojo se sentirá en la panza, en la cara. La alegría también la puedes ver en el rostro, la puedes sentir en las manos. Entonces, esas formas prácticas de enseñarle al niño lo que está sintiendo
aprender a reconocerlo, darle un nombre y luego, ¿qué hacemos con eso? Bueno, con la alegría yo puedo saltar, por ejemplo. Con el enojo yo no puedo pegar, pero sí puedo saltar también o salir a correr o mascar un chicle o arrugar una hoja, por ejemplo, ¿no? Entonces le damos al niño eso, cómo se llama, lo ayudamos a identificar, pero también qué sí puede hacer y qué no puede hacer con esa emoción. Ah, bien, bien interesante. Entonces, ahí ahora completo un poco la idea que vos decías al principio, que es interesante que los padres puedan también gestionar sus propias emociones, porque a veces se trata de, por alguna forma, bloquear la expresión del niño de las emociones por sobreproteger, pero a veces también yo creo que hay padres que no quieren hablar de ciertas cosas porque implicaría reconocer errores propios. Por ejemplo, digo, el enojo a veces en un niño podría desencadenar la impaciencia del adulto. Uh-huh. O por ejemplo, un niño que tal vez siente celos de otro compañerito porque se pudo comprar X cosa y él no, podría estar activando la sensación de frustración de los padres porque ellos no pueden darle al niño lo que otro padre sí le da a otro, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces digo, ¿cómo puede un adulto separar estas cuestiones que a lo mejor personalmente no pudo resolver y tratar de ayudar al niño, darle herramientas al niño para que él sí las pueda resolver? ¿Es factible esto? Sí, totalmente. Es factible en la medida que el adulto puede tomar conciencia de sus propias emociones, ¿no? Y de lo que mis emociones pueden generar al niño. Claro. Hay que saber distinguir, ¿no? Mis emociones de las emociones de él. Entonces, en la medida que el adulto toma conciencia de sus propias emociones y las gestiona, también va a poder ayudar al niño a gestionar sus emociones sin la necesidad, porque he sabido de muchos padres que caen en la trampa de dar demasiadas explicaciones al niño sobre lo que me pasa a mí. Claro. Y el niño debemos entender que no tiene la capacidad para comprender la magnitud del conflicto que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, en la medida, como dijimos, que Dios nos ayuda a tomar conciencia y tomamos de nuestras propias emociones, podemos ayudar al niño a entender las suyas propias y de las que el niño tiene que ser responsable. Luego yo soy también responsable de mis propias emociones. Claro, bien. Entonces, podríamos decir que un adulto, en esto, si logra separar sus propias emociones de las emociones de su hijo, podría, por ejemplo, promover que su hijo exprese lo que siente siempre, aunque el padre esté cansado y tal vez está cansado, no tiene en este momento ganas o la fortaleza como para escuchar al hijo. Entonces prefiere reprimir, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es contrario a lo que venimos hablando. Por lo tanto, supongo que el padre debería, entendiendo su situación, encontrar el momento, tal vez hablar. Mira, esto es súper interesante lo que me estás diciendo, pero no lo podemos hablar ahora porque yo estoy cansado. ¿Es válido ese juego de diferenciar las emociones de uno y las emociones de otro como para que no se choquen, no se genere un conflicto que genere o una discusión innecesaria uh-huh. o el distanciamiento emocional entre padres e hijos? Porque también entendemos que hay hijos que muchas veces dicen, no, con mi papá no puedo hablar de estas cosas porque está siempre cansado, siempre ocupado o se enoja cuando le cuento. Claro. ¿Esto tiene que ver con no separar las emociones del adulto con las del niño? Claro, sí, tiene que ver. Y fíjate que nosotros tenemos una respuesta emocional que dura cierta cantidad de tiempo, pero luego viene toda la gestión que nosotros hacemos en la mente, donde vamos diluyendo, si se puede decir así, esa emoción. Entonces, muchas veces nosotros vamos a necesitar un tiempo de expresar esa emoción y de poderla gestionar como adultos. Uh-huh. Y en ese sentido vamos a necesitar el espacio físico, mental, emocional para poderla gestionar.
En el caso de poder decirle al niño, mira, yo no puedo atenderte en este momento porque necesito este espacio, necesito este tiempo, es totalmente válido para que yo pueda procesar, por ejemplo, un enojo en el trabajo y dedicarme por completo a la atención de las emociones de mi hijo, ¿no? En la misma medida, lo que yo le estoy demandando al niño, también debo otorgárselo al niño, ¿no? Claro. Tú también tienes el espacio para que cuando te sientas enojado puedas procesar tu emoción y después entonces hablamos. No vamos a hablar en el momento del berrinche, en el momento del enojo. Te dejo que expreses la emoción y luego cuando te sientas más calmado, hablamos. Y eso es totalmente válido para que, como dices tú, no exista este choque de emociones que luego nos generan un clima emocional indeseable en la casa. Claro, y entiendo que eso es súper saludable, a menos que, estoy pensando, siempre la respuesta sea postergar la conversación, postergar, y entonces si se genera el hábito de ahora no, pero lo vamos a hablar después, si siempre la respuesta es la misma, entiendo que el niño entiende como única salida eso, y a lo mejor su tiempo de hablarlo es ahora, y tal vez el padre ahora también puede hablarlo. Hay veces que tal vez se pueda, ¿no? Pero digo, se me ocurre que si funciona en algún aspecto, tomarlo como un acto mecánico, me parece que puede generar, puede ser contraproducente en algún sentido, ¿no? No Claro. sé si se entiende el concepto Sí, de lo que estoy diciendo. totalmente que puede ser contraproducente y sobre todo si ese acto de postergación luego no tiene una fecha límite. Claro, No, si dijimos que claro. postergamos esto, bueno, ¿hasta cuándo? Pongámosle una fecha límite. Mañana a tal hora lo hablamos. Entonces, mañana a tal hora, con la cabeza mucho más fresca, despejados, podemos hablar, podemos tratar ese asunto. Pero si postergamos y luego el niño no ve que nosotros damos respuesta, pues obviamente va a generar otras emociones en la mente y en el corazón del niño. Tal cual, qué bueno eso, porque si todos pudieran comprenderlo, todos pudiéramos comprenderlo, se podría encontrar los espacios exactos para hablar y con las emociones medianamente acomodadas, ¿no? Esto evitaría un montón de conflictos. ¿Cuántos tips súper interesantes nos estás dando, Angie? Ahora, una pregunta más. En términos bíblicos, ¿es pecado sentir estas emociones? Podríamos decir, el niño se enojó. Podríamos decirle, eso es pecado, Dios se va a enojar con vos. ¿Podría un padre decir eso? Porque entendemos que las emociones fueron puestas por Dios y Dios no peca ni hace pecar a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? No en términos teológicos, no vamos a escribir un manual de teología, pero sí en términos prácticos para que los padres podamos tener algunas ideas. Sí, es interesante tu pregunta, Cristian. Sabemos que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y que ya venimos de esa herencia de pecado, ¿no? Entonces no debe sorprendernos que nos encontremos con nuestro propio pecado y con el pecado de nuestro hijo, ¿no? Ahora, como siempre tú lo dices cuando presentas a un niño, este bebé no tiene nada de qué arrepentirse. Pero como padres, nosotros somos conscientes de que este bebé en este momento no tiene nada que arrepentirse, sin embargo, va a ir creciendo y se va a ir convirtiendo en un potencial pecador, digámoslo así. Por su naturaleza, ¿no? pecaminosa. Por su naturaleza. Claro. Ahora, que nosotros nos tomemos, vamos a decir así, la atribución de juzgar a nuestro hijo por la emoción que está sintiendo, creo que ya no es válido ni correcto, ni tampoco agradable delante de Dios, porque sabemos que Dios nos dio esas emociones y que con esas emociones nosotros podemos expresar muchas cosas en nuestro interior, ¿no? Nos la ha dado el Señor como un medio para exponer lo que hay en nuestro corazón. Entonces, decirle al niño, tú eres un pecador por sentir enojo, no, eso es erróneo. Más bien, nosotros debemos diferenciar la emoción que brota de la manera como se expresa esa emoción, ¿no? Okay. Entonces, si yo estoy sintiendo enojo, no estoy pecando, pero si yo agredo a otra persona con mi enojo, por mi enojo, entonces sí estoy cometiendo una acción de pecado. Por lo tanto, digamos que si los padres logramos comunicar esto a los hijos pueden entender que si sienten, por ejemplo, enojo
pueden hablarlo sin que esto se los tome como algo, un pecado consumado ya. O si sienten algo que podrían ser celos o envidia de otro, pudiera hablarlo para recibir ayuda y consejo, ¿no? Y no esta tendencia que uno tiene a, como uno supone que son cosas pecaminosas, las esconde. El ser humano esconde todo lo que no quiere que Dios vea, como si Dios no lo viera, ¿no? Pero a veces, porque también en esta práctica creo que los padres podemos educar a los hijos, y muchas veces yo como pastor me encuentro con que adultos no saben cómo venir a Dios porque nunca supieron cómo hablar de sus dolores con sus padres. Claro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo alguna cosa práctica o de alguna manera, cómo podemos hacer para generar esta cultura en los hijos, que siempre puedan hablar sin sentir que van a recibir un reproche del otro lado, a menos que sea necesario, obviamente, ¿no? Claro, claro. Hay conductas que son reprochables y necesitan de la marca de los padres, decir esto está mal, ¿no? Y tal vez hasta la gestualidad, ¿no? Sí, totalmente. De la gravedad del asunto. Debe haber una expresión de esa disciplina cuando el niño ha excedido el límite. Y el límite para las emociones, saliendo un poquito de tu pregunta, es, por ejemplo, si agrede a otro niño u otra persona, si me agrede a mí mismo, o en el caso de adolescentes ya más grandes, si agrede e interfiere en mi relación con Dios, entonces allí hay que corregir la expresión de esa emoción, ¿no? Ese es el límite y la regla. Ahora, con respecto a lo que dices tú, ¿me podrías repetir la pregunta? Tiene que ver con cómo podemos lograr que los chicos tengan la claridad de saber que expresar lo que sienten todavía no necesariamente es una actitud reprochable o pecaminosa, como para generar la confianza de que los hijos puedan hablar, ¿no? Claro. ¿Cómo los padres podemos ayudar a moldear eso, tal vez? Claro, sí, totalmente. Como lo dices tú, a través de generar la confianza en el hijo, de saber que si el niño tiene una expresión de la emoción, no va a tener miedo de ser castigado, y muchas veces por el miedo a ser castigado el niño prefiere quedarse callado o esconder, ¿no? Claro. Ese acto que generó esa emoción. Entonces, los padres siempre mostrando confianza y apertura en decir, bueno, cuéntame, yo estoy para acompañarte, en vez de juzgarte. Va a haber un momento de corrección, sí, pero siempre voy a acompañarte en esta gestión de la emoción. Y eso es una confianza que un padre construye no en un día, claro, sino a lo largo de toda una vida. Tú comienzas con el hijo desde pequeño enseñándole que esa emoción se llama así, acompañándolo una y otra vez, para que luego en la adolescencia, sobre todo, el adolescente, el joven, tenga la confianza de venir delante de ti con emociones mucho más complejas, ¿no? Mucho más que hay allí mezclado enojo, frustración, miedos, en una sola emoción, por ejemplo, claro, que es la envidia o los celos. Entonces, pero eso se genera a lo largo de todo un proceso como padre siendo consistente. El generar confianza es consistencia de parte de los padres, de decir estoy aquí, acompaño, entiendo, cuando corrijo, también corrijo, pero siempre voy a estar aquí. Wow, qué tranquilizante saber eso, que no tenemos que generar esto en poco tiempo, sino que tenemos, pero bueno, comenzar lo antes posible para que ese tiempo sea aprovechable. Y por último, Angie, una pregunta, hablando de emociones, ¿también podrían los padres en el ayudar a gestionar emociones a los hijos, ayudar a dirigirlos a Dios a través de la fe o a través del arrepentimiento? ¿Cómo los padres podríamos aprovechar las emociones de nuestros hijos para guiarlos a Dios, a la fe, al arrepentimiento y otras virtudes del espíritu que son tan necesarias? Sí, totalmente. Yo creo que nosotros con esta serie de emociones que hemos ido aprendiendo y transitando, no solamente el punto en el que nos queremos quedar es gestionar la emoción para tener una mejor calidad de vida, de relación con los demás,
sino llevarla como una oportunidad para crecer en madurez cristiana, ¿no? Y también es una oportunidad para exponer el evangelio a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, habrá momentos en que esas emociones, muchos momentos en que las emociones se van a desbordar y habrá que enseñar al niño la manera correcta de gestionar esa emoción, que va a tener que intervenir el reconocer lo que estoy sintiendo, diferenciarlo de la conducta pecaminosa de la que ya hemos hablado, y allí es donde viene el evangelio, que nos proporciona un arrepentimiento. Arrepentimiento primeramente hacia Dios por no manejar bien el diseño que Él nos dio, luego arrepentimiento y expresar el perdón hacia la persona que agredí, sea un niño o sea un adulto, o en caso que yo mismo me haya agredido, ¿no? Entonces allí va a haber un arrepentimiento, una expresión de perdón y de que voy a cambiar esta conducta, ¿no? Pero luego nosotros como padres no nos podemos quedar solamente en la condena. Te equivocaste, arrepiéntete, pide perdón y ya me levanto y me voy. No, porque en esa expresión de perdón hay reconciliación de parte de Dios, como lo recibimos de parte de Dios. Claro. También nosotros como padres debemos expresar la reconciliación con nuestros hijos. Cuando un niño es corregido, emocionalmente el niño queda vulnerable, muy triste, muy en cualquier momento va a pasar algo con mi papá o qué. Nosotros como padres debemos darle la tranquilidad al hijo de que se puede equivocar, de que hay un reconocimiento de la mala conducta, un arrepentimiento, un perdón, pero también hay la reconciliación. Y eso nos abre una puerta a la esperanza. Totalmente. De que incluso se pueden cambiar o mejorar las reacciones que uno tiene con estas emociones, ¿no? Totalmente. Entonces allí es donde entra el evangelio, donde nosotros podemos decir, mira, tú estás lidiando con esta emoción, yo también estoy lidiando con emociones, pero hay un Salvador que nos ayuda a nosotros a mejorar estas emociones y para que estas emociones sean de gloria y alabanza a Dios. ¿Y cómo? Es a través de Jesucristo. Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, llevando y perdonando todas estas conductas malas que acabas de hacer, y también nos da el perdón. Nos da el perdón y reconciliación y de saber que Él es nuestro Padre, que podemos acercarnos a Él en confianza. Y creo que lo mejor de esta oportunidad de darle al Hijo el Evangelio es culminar ese momento, esa sesión de disciplina, podríamos decirle, siempre con el abrazo paterno o materno, siempre con esa confianza de que el niño no es el final. Puedo abrazarte, puede estar todo bien, terminamos con una sonrisa, terminamos con un gesto de afecto, claro, porque eso vuelve a traer seguridad y tranquilidad al hijo. Exacto. O sea, que el amor es incondicional, aunque la conversación haya sido dura, difícil, y haya que ha habido reconocer errores o fallas, que esto nos avergüenza a todos, tener que reconocer fallas, por ejemplo, para un niño delante de su padre, o un padre delante del niño. También. Pero el hecho del abrazo nos da la sensación, o nos confirma que el amor es incondicional. Más allá de todo esto, se habló duro, pero no se perdió el amor, ¿no? Tal cual, excelente, sí. Y yo casi que quisiera quedarme con esta reflexión última tuya, que es maravillosa, pero me acordé de una pregunta que justamente ayer alguien me hizo, y digo, tal vez a lo mejor podrías orientarnos en esto. Y tiene que ver con el perdón, porque alguien me dijo, ¿es siempre el que ofende el que tiene que pedir perdón? O, bueno, si el otro no viene, yo soy el ofendido, voy yo a pedir perdón, o alcanza con perdonar. ¿Y cómo es? Y ¿se entiende? O sea, la direccionalidad del perdón. Pero la pregunta en concreto era, cuando yo ofendo, ¿tengo que ir a Dios? ¿Tengo que ir siempre a la persona? ¿Qué pasa si la persona a la que ofendí no se enteró que la ofendí? ¿Tengo que ir a pedirle perdón o ir a pedirle perdón? Pues yo la ofendí con mis pensamientos. Le pido perdón, la estoy ofendiendo ahora que le pido perdón y no antes. ¿Se entiende? ¿Qué podríamos decir sobre el perdón en términos generales, en cuestiones así de
prácticas de cómo extenderlo, cómo pedir perdón, cómo gestionar eso? En términos generales, digamos, para el perdón, cuando yo ofendí a otra persona que sabe que la ofendí y hay un conflicto del que ambos tenemos conciencia, pues sí, de mi parte va a ser, si yo soy el ofensor, de mi parte va a ser ir a pedirle perdón, ¿no? Primeramente a Dios y luego a esta otra persona. Ahora, si la persona no me quiere escuchar, yo tengo mi conciencia tranquila de que ofrecí el perdón y que mi corazón está libre de rencor o del conflicto, absuelvo de ese conflicto, ¿no? Ahora, si yo soy el ofendido, también está el perdonar esa ofensa y el costo del perdón lo paga muchas veces el ofensor, el ofendido, el que ha sido ofendido. Entonces, siempre yo aplico esta equivalencia con el evangelio. El Señor Jesús, nosotros teníamos toda una cuenta y el Señor lo que hizo fue en la cruz romper toda esa cuenta, esa deuda. Nosotros, si hemos sido ofendidos, también tenemos toda esa cuenta que podemos reprocharle una y otra vez, pero entonces en Cristo nosotros podemos romper, como hizo Cristo con nosotros, toda esa factura y dejar la cuenta en cero, ¿no? Entonces creo que en términos generales de eso se trata. Si se puede, si el perdón puede ser direccional de ambas partes, excelente. Si no, siempre estar a conciencia de que yo estoy limpio y pude perdonar a esa persona. Creo que ese es el consejo que daría. No sé si respondí bien a tu pregunta. Excelente, sí. Muchas gracias, Ansi. Bueno, gracias, ha sido un placer, hemos profundizado sobre muchas cosas, seguramente queden muchas para charlar, pero bueno, será en otra oportunidad. Claro que sí, Cristian, gracias a vos, de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, y a los técnicos que hicieron que esto sea posible. También, sí, muchísimas gracias, chicos.